Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las conectadas que nos acompañan en este conversatorio de las 16 muestras de cine iberoamericano. Primero quisiera agradecer al Ministerio de la Cultura y las Artes de Chile, ¿cierto? También a las embajadas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Hoy día nos convoca un tema tremendamente interesante para todos los que estamos vinculados con el hacer cine, que es sobre las limitantes de la distribución del cine latinoamericano. Y para conversar sobre ese tema, sobre ese tópico, tenemos distinguidos invitados. Los voy a proceder a presentar. Tenemos a Rafael Martínez, que es director, guionista y productor, nacido en Cartagena, Colombia, 3 veces ganador del Fondo de Cine Colombiano y 2 veces seleccionado para el Laboratorio de Escritura de Guiones Plum and Pellicule en Suiza. Su primer largometraje, El Piedra, ha estado en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Mannheim-Heidelberg, del Festival Internacional de Cine del Cairo y del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, entre otros, y fue adquirida por HBO. Su cortometraje Números Redondos se estrenó en el Festival de Cine Cinebi de Bilbao, España, y como director de publicidad también ha obtenido numerosos premios de la industria, incluido un Cannes, un León de Cannes en la categoría de film. Dirigió Ritmo Salvaje, una serie original de Netflix. Bienvenido, Rafael. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No sé si A ustedes, querrás dar algunas gracias. palabras. Sí, no, brevemente agradecerles por esta invitación, por este espacio y agradecerles a todas las personas que están conectadas y espero que sea del agrado de todos esta pequeña charla que vamos a tener con estos distinguidos colegas. Muchas gracias por tu presencia. Seguimos. Mauricio Escobar, productor guatemalteco, graduado, perdón, en la Escuela de Cine EICTV en Cuba. Trabajó como director de producción de Loom Films en Brasil. Produjo Cadejo Blanco de Justin Lerner o Signos das Tetas de Federico Machado y Aristóteles Moore de Fabián Suárez Ávila. Y esa está particularmente en preproducción. También ha trabajado como director en producciones en Temblores y La Llorona, de Jairo Bustamante, y Pólvora en el corazón de Camila Urrutia, así como en varios largometrajes y series. Escobar es graduado de Aves Puente y de los Talent Campus de Berlinale y de Guadalajara. Actualmente dirige la Danta Films. Su siguiente largometraje a filmar lleva por título Fidelidad, dirigida por César Díaz, el cual fue seleccionado para Atelier del Festival de Cannes en 2021. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por tu presencia. Y finalmente tenemos a Sebastián Coan, cronista y realizador audiovisual argentino, chileno, mexicano y español, nómada y desarraigado crónico. Como cronista ha publicado decenas de crónicas y ensayos en diversos medios de México, Chile, Argentina, España, Colombia sobre fútbol, cine, política y cosas sin interés, entre las que se encuentran Gato Pardo, Juan Perro en México, A Sala Llena, Lobo Suelto, Sudestada, Un Caño, Humo, Escritores del Mundo, Marcha, The Clinic, El Mercurio en Chile, El Mostrador en Chile, La Nación en Chile, Revista América, el OEA, El Cuerpo Espín en España, Descontamina Colombia, y como realizador audiovisual ha dirigido, producido y guionado varios documentales, entre los que se encuentran Villa Olímpica, Buscando a Panseri, Nunca para atrás, y la serie Un Gol al Arco Iris. Buenas tardes, Sebastián. A ver, lo primero es hacer la prueba. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, que ahí para los que nos están escuchando, Sebastián está en La Habana, que tiene problemas de internet, así que vamos a estar haciendo lo que se puede con Sebastián. Pero muchas gracias por estar acá. Bueno, qué bueno que se me escucha, por lo menos por ahora. A ver, crucemos los dedos a ver si eso sigue así. Gracias. Sí, el internet en Cuba es complejo, así que ahí vamos a estar haciendo lo que se pueda. Bueno, lo que yo les planteaba hace un ratito, ¿cierto? Es que yo les voy a hacer una pregunta abierta sobre el tema y la idea es que podamos dialogar en torno a esa pregunta, en torno al tema central, ¿cierto? Que es la distribución, las dificultades que tiene la distribución del cine latinoamericano. Y cada participante tendría 5 minutos para poder responder y ya cuando estemos acercándonos a esos 5 minutos, yo les voy a dar, no sé, 30 segundos, ¿cierto? Para que puedan cerrar de buena forma y así después le damos el paso al compañero que continúa. Em,
Por supuesto que si la respuesta es más corta, no se sientan obligados a completar exactamente los 5 minutos, así que partamos. No sé qué les parece si iniciamos a mí siempre lo que me ha llamado la atención es esto de que se habla del cine latinoamericano. Entonces la primera pregunta, el primer tópico que les planteo es que antes de que nos metamos en lo que sería la distribución como tal, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes que es esto que se dice, que se habla de el género latinoamericano, de qué es el cine latinoamericano, esta aura de la que a veces se habla? ¿Qué piensan que es? No sé quién quisiera partir. Yo podría empezar, Dale, Sebastián. más que nada voy a aprovechar la coyuntura. Ayer fui a la presentación a la inauguración del Festival de Cine de La Habana, y la película que abría el festival era Argentina 1985, que yo ya la había visto, por cierto, en Amazon, ¿no? Hablando de distribución, y Hoy lo y a la perdimos, vez parece. abría el festival. Yo le dije, viendo un festival de cine, uf. Sí, ahí, Ahora, ahí bueno, te perdón, esto va a escuchamos. ser un poco así. Esto va a ser un poco así. Y me parecía particular, le comentaba con mi viejo, que el Festival de Cine se abriera con una película producida por Amazon, que no me parecía ni bien ni mal, pero que me parecía particular, formando parte yo de un universo de realización y de producción de cine muy independiente. Estoy más acostumbrado a estar en festivales donde el cine es independiente y donde trabajamos con pares que tenemos las mismas problemáticas. Sin embargo, si un festival se abre con Argentina de 1985, estamos hablando de un cine que tiene otro tipo de problemáticas, pero no son las del cine independiente. Entonces, la pregunta, ¿qué es el cine latinoamericano? Pues yo intentaría, las definiciones siempre son malditas, porque intentan dejar cosas afuera, y a mí no me interesa dejar nunca nada afuera. Parece que está bueno pensar que todos caemos en el mismo lugar, pero sí me parece que hacer la salvedad de que una película producida por Amazon, presentando un festival en La Habana donde no puede estar ni el director ni el actor, me parece particular, ¿no? Entonces, yo no sé qué es el cine latinoamericano, lo que sí sé es que hay muchos tipos de cine latinoamericanos y sé más o menos de cuál formo, ¿no? Formo parte del cine independiente en el sentido de que está producido un poco por los ministerios de cultura o por los organismos culturales de cada país. Después hay otra industria, ¿no? De la que obviamente uno forma parte, yo por lo menos cada vez que puedo, pero el cine que yo hago creo que es cine latinoamericano en el sentido de que está financiado por los organismos culturales, digamos. Eh, y creo que es una buena introducción porque a partir de eso podemos empezar a pensar qué tipo de distribución tiene cada una de esas formas de producción, ¿no? Ujú. Y qué bueno que pude hablar, creo que fue un milagro. En cualquier momento se me cae el internet y no puedo participar más. No, se te escuchó súper bien, súper bien. Como que está desfasado tu lip sync, pero se entiende perfecto. Ok, ok. Muchas gracias, Sebastián. Rafael, ¿te parece continuar? Claro que sí, no, retomando un poco las palabras de Sebastián, yo creo que, mira, en mi caso que vengo del Caribe colombiano, el Caribe como por definición es un crisol cultural, ¿cierto? Y eso se expande a toda la región, o sea, si vemos de México hasta Chile, hasta Argentina, hasta el Cono Sur, entendemos que somos eso, un crisol en el cual precisamente es muy difícil definirnos y es la diversidad lo que tal vez nos puede como de alguna manera curiosamente unir. Entonces, dentro de eso, además estamos en países con unas condiciones desfavorables para poder producir y distribuir cine, porque son países en donde claramente las grandes productoras, especialmente norteamericanas, ya han conquistado esos territorios y tienen muy amarrada la distribución.
y aquí es un poco como tierra de nadie, ¿no? Como cada quien trata de abrirse camino con los medios que tiene y con lo que puede. En el caso de Colombia, que hemos sido favorecidos por una ley de cine estatal de hace años que ha permitido que hayan generaciones de cineastas actualmente produciendo cine, pues un poco eso nos permite tener una luz. Pero ¿qué es el cine latinoamericano? Es tan difícil definirlo, pero yo pensaría que es principalmente una mirada de nuestras propias historias desde nosotros mismos. O sea, en la medida en que esta mirada y que nuestras historias sean contadas por nosotros, eh, creo que ahí hay un cine latinoamericano. No es lo mismo que seamos escenario o que seamos locaciones para otro tipo de películas internacionales que se hagan acá y que tal vez puedan llevar la etiqueta no sé, cuando hacen estas películas biográficas, pero con capital norteamericano, europeo. Ese es otro tipo de cine que puede que tal vez sea la mirada europea o norteamericana sobre nuestras historias. Y así ocurre acá, pero yo no consideraría que eso es cine latinoamericano. Nuestro cine, el que contamos nosotros, con las falencias, con la brillantez, con todo lo que incluye poder contar nuestras propias historias. Y claramente dentro de ese espectro hay de todo, ¿no? Hay miradas un poco más, vamos a decir, corporativas, que vienen financiadas también por de la empresa privada, en fin, como hay otras miradas mucho más independientes, mucho más locales. Entonces, ahí hay todo un espectro de posibilidades en donde yo creo que lo que sí sería interesante, y eso lo hablaremos más adelante, es qué acceso va a tener en general el público norteamericano para decidir qué miradas prefiere ver, ¿cierto? Entonces yo creo que principalmente el cine nuestro lo contamos nosotros, ese es el que tiene que ser el cine norteamericano, cada quien dentro de sus posibilidades, sus limitaciones y sus y de su orilla, ¿no? Ujú. Genial. Mauricio, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, mucho gusto. Pues fíjate que yo creo que es tan compleja la pregunta, así como las respuestas, y acompaño lo que han dicho aquí mis colegas. Y quisiera agregar, digamos, como el conversatorio también se refiere a la distribución, digamos, de la medida, o sea, la definición quizá que yo podría aplicarle a ese concepto de cine latinoamericano desde la distribución, podría ser algo sí, cultural, sí, de narrativa, pero también, digamos, puramente geográfico, ¿verdad? Algo, porque es como también se segmenta mucho la distribución, digamos, a nivel geográfico, a nivel territorial. Y otra definición también que podríamos encontrar es excluyendo el territorio, digamos, de España a nivel de idioma, ¿verdad? Porque es algo, es un mercado también que comparte eso, ¿no? Tiene en común el idioma español en algunos casos, porque hacemos mucho cine también latinoamericano que no necesariamente es hecho en español. Y me gustaría agregar también por ahí eh, una idea que a veces cuando pensamos, digamos, en este tipo de espacios en cine, por ahí estamos pensando mucho solo en el cine que llega, digamos, muchas veces a estrenarse en festivales internacionales o que llega a las plataformas digitales o a las salas de cine, pero sí que hay muchísimo también cine que es latinoamericano, digamos, y que se está haciendo en las comunidades o que se está haciendo en áreas remotas también de a las ciudades donde normalmente se produce, ¿verdad? O los centros de producción comunes que tienen los países, y eso también, digamos, es cine, es otro tipo de cine. El cine abarca también no solo la ficción, sino también el documental, también el cortometraje, las nuevas narrativas que existen también. Entonces, creo que es compleja la definición, pero como idea también, digamos, sí estoy de acuerdo en que es una mirada propia nuestra, ¿verdad? Y ahí sí que tal vez le podría aplicar el común denominador geográfico, ¿verdad? Que es lo que se me ocurre, porque
sí que es tan diverso y el cine cada vez es más complejo de definir su territorialidad, porque también en Latinoamérica es muy común, digamos, la realización de coproducciones internacionales, no solo entre nosotros, sino también con países europeos, con países norteamericanos. Vemos casos de películas latinoamericanas donde también su propia vida, digamos, de distribución, o una gran buena parte de la vida, digamos, de su distribución y de su visibilidad la tienen en otros países. Está el caso, por ejemplo, Chile es un caso que ha tenido también mucha visibilidad en su cine. En Latinoamérica también, por ejemplo, llevando a representar películas en los premios Oscar, por ejemplo, que son unos premios norteamericanos. Colombia, por ejemplo, tiene su película colombiana que representó a los Oscar, que fue dirigida por Apichapong Wiracetakul. Entonces hay como una mezcla, ¿verdad? Hay como una línea muy delgada también entre esa definición. Entonces yo sí, para no dejar fuera, digamos, a fines del conversatorio, sí creo que al referirnos al cine latinoamericano, finalmente eh, es todo, ¿verdad? Todo el cine que se realiza para mí, ¿verdad? Y que es originario de alguna manera, ¿verdad? No siempre en su totalidad de nuestros países, ¿verdad? En Latinoamérica. Y ya entrando como con respecto al tema central, ¿no? Que es la distribución. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales problemáticas de distribución que tiene el cine latinoamericano? Sebastián, sigamos contigo. Sí, a mí me parece que hay como un eslabón intermedio entre la primera pregunta que hiciste y la segunda, que es, digo, siguiendo en esta pregunta casi irrespondible de qué es el cine latinoamericano, que es tan Ujú. irrespondible como linda, ¿no? Como Claro, interesante. como poética. Totalmente. Bueno, porque nos hace preguntarnos de nuevo quiénes somos, ¿no? Cosa que a veces que es muy importante y uno a veces da por sentado o se olvida, digamos. Siempre es bueno entonces preguntarse cosas. Me parece que para hacer como un degradé entre la primera pregunta y la segunda es nosotros los que hacemos cine latinoamericano, ¿para quién queremos hacer nuestro cine? ¿No? Porque cuando uno piensa en distribución, muchas veces se piensa en términos de industria, pensamos en términos de industria con una cuestión profesional también, porque mientras más esté uno dentro de la industria y de los sectores hegemónicos dentro de la industria, mayores posibilidades tendrá de poder financiar su siguiente película, quiero decir, ¿no? Cosa que uno mientras hace películas lo que está pensando todo el tiempo es cómo las va a hacer. Creo que estamos el 20% del tiempo pensando en haciendo nuestras películas y el 80% pensando en cómo las vamos a financiar. Entonces, me parece que una pregunta interesante es, ¿para quién hacemos nuestro cine? ¿No? Y yo en ese sentido, siempre, no siempre, pero hace varios años que he sentido la tentación de ser un poco crítico con el cine latinoamericano, sobre todo con el cine que tiene temáticas sociales, que es un cine de denuncia, y que me ha parecido siempre que ese cine se queda muy dentro de su propio gueto, eh, sobre todo por sus formas, tanto las formas narrativas como las formas conceptuales que le da a sus mensajes, digamos. Yo creo que el cine que hacemos aquellos que lo tenemos como un espacio de denuncia y de crítica social, muchas veces cometemos el error de no salir, de no hacer películas que por su propia forma y narrativa salgan y trasciendan a su público objetivo. Ajá. Una película, por ejemplo, en mi caso, de un hijo de exiliados que piensa desde la izquierda, en general, para mí, este perfil parecido al mío tiende a quedarse reducido en sus películas al público objetivo, que es como uno mismo, a ese público de izquierda que va a entender tu película, ¿no? Y en ese sentido yo le temo mucho a los guetos, le temo mucho a la endogamia, de la cual formo parte, porque convengamos que el pensamiento crítico
no es algo que sobre en el mundo. Y sin embargo, los que vivimos del pensamiento crítico y estamos rodeados de gente con pensamiento crítico, a veces nos engañamos y creemos que el mundo es un poco más parecido a lo que somos nosotros. Y entonces, si nuestro pequeño sector medio de clase media, progresista, intelectual, habla de nuestras propias películas, creemos que esas películas tienen existencia real. Y sin embargo no tienen existencia tan real, tienen una existencia dentro de nuestro propio universo que nosotros totalizamos. Pero nos olvidamos de que hay una sociedad del otro lado que no tiene del todo un pensamiento político. Y entonces me parece que cuando pensamos hacia dónde van dirigidas nuestras películas, tenemos que pensar en cómo, yo no estoy imponiendo nada, es algo que yo siento, que es, ok, perfecto, entonces, ¿cómo hago mi película? ¿Cómo la pienso? ¿Cómo la planteo para poder llegar a esos otros espacios? Para que entonces mi película sí sea una película de denuncia, sí sea una película de divulgación y sí generemos pensamiento crítico, ¿no? Entonces, me parece que es interesante un poco eso, pensar quiénes queremos que nos vean, ¿no? Claro, me trae a la mente bueno, el abrazo de la serpiente. Creo que logró, cuando empezó a tener este alcance mediático, logró, como, si no me equivoco, eran como casi 30 salas en Estados Unidos, pero a pesar de toda lo que se habló de la película, creo que no superó los 100.000 espectadores. Entonces, claro, ahí cómo hablamos de ese público objetivo, entonces, cómo trascendemos de esta endogamia que tú mencionas. Rafael, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero, ya me dieron más ganas de ver la película Sebastián. Ya llegué a Colombia, estaré buscándola. Ojalá llegue a Colombia, lo primero que llegue, O es sea, lo importantísimo. primero, cruzamos los dedos, es quedar en Cartagena. Si no quedamos en Cartagena, te mando el link. Gracias. Pero va a quedar en Cartagena, voy a verla en una sala en Cartagena, metámosle toda. Eso. Yo creo que a mí me gustaría abordar este tema también desde cómo ha cambiado o cómo nos han cambiado la experiencia de ver las películas. No puedo sino hablar de lo que me tocó vivir a mí, pero yo creo que eso va a ser transversal, tal vez a mis colegas, pero antiguamente en mi ciudad las salas de cine eran eso, eran salas de cine, eran lugares independientes, aparte, que no estaban como circunscritas dentro de esta tendencia del multiplex en centro comercial. Entonces, yo creo que desde la forma en la cual estamos, vamos a llamarlo de esta manera, consumiendo las películas, si las enmarcamos en un lugar en donde lo que la gente va a buscar es netamente entretenimiento, lo cual es válido, pero no debe ser la única ventana o la única opción. Cuando uno va a un centro comercial, uno va a comprarse unos tenis, a comerse una hamburguesa, a jugar en unas maquinitas y eventualmente te quedan 2 horas de saber qué película hay. Entonces, está ya en un marco en donde se privilegia netamente el entretenimiento, lo cual, de nuevo, no está mal, es necesario, hace parte, digamos, que del abanico de posibilidades que debe tener el ser humano dentro de su tiempo libre, pero se ha perdido un poco la sala de cine por sí misma, por lo menos en el caso de Colombia cada vez es más raro encontrar una sala, tendría que, o sea, hay salas muy especializadas, en el caso de Bogotá la Cinemateca le ha revitalizado un poquito como esos hábitos, pero todo parte de los hábitos. Entonces, claramente, estando de acuerdo con Sebastián en que muchas veces hacemos películas que se podrían denominar de nicho o películas que no son como tan masivas, pero esas películas también deben tener su espacio, también deben tener su mercado, y uno con esas posibilidades podría diseñarse una mejor forma de distribución, una mejor estrategia de promoción, de distribución, porque claramente en el caso cuando yo estrené El Piedra, yo estaba compitiendo contra John Wick 3, contra Detective Pikachu 3, contra películas que tenían un músculo financiero
que para mí era inviable, o sea, no tenía la menor posibilidad. También fue una película hecha con fondos del Estado, con algunos recursos mínimos propios, deuda al banco, como en fin, todas esas tonterías que hace uno cuando necesita hacer la película, y que claramente cuando uno llega a salas, uno con suerte tiene un dinero para hacer una campaña digital que llega a 3 personas, versus la gente que llega al multiplex y se encuentra con el tropezón gigante de Pikachu y combo de crispetas, palomitas, en fin. Hay como, son, son como ligas distintas, y que yo creo que justamente una de las cosas en las cuales nos estamos entrampando es querer competir los fines de semana en un mercado que no es el nuestro necesariamente. A veces hay casos latinoamericanos que hacen películas de entretenimiento que tal vez sí pueden ser competencia. En el caso de Colombia, el caso más sonado, Dago García, que es el gran taquillero, que ese sí le puede competir a cualquier James Bond y le gana. Pero en el caso yo creo que el 90% de los cineastas que estamos haciendo películas, tal vez como con una búsqueda más personal, y con un nicho más específico, competir contra las grandes producciones es una tontería, es una pésima estrategia en general. Y eso ya se está trasladando a las plataformas. Las plataformas están adaptando ese mismo modelo del primer fin de semana, de qué películas van a publicitar primero cuando entras en la interfaz. Entonces, creo que lo que tenemos que defender son los espacios. Y eso necesita un músculo financiero que tiene que, en mi opinión, nacer también del Estado, porque ahí hay una necesidad de incentivar la cultura y de abrir espacios culturales, no necesariamente con un fin de entretenimiento o un fin lucrativo, aunque ojalá diera dinero, no siempre va a ser así. Muchas veces es como contaba Mauricio, hay mucho cine hecho en el territorio, en las zonas rurales, que, que necesitan tener una ventana también, y que dentro de estos esquemas hegemónicos no van a tener cómo competir. Entonces, yo creo que para mí de los grandes cambios y de las cosas que más nos ha jugado en contra es precisamente llevar el cine a la experiencia del multiplex, de los centros comerciales. Ahí tenemos como un reto por abordar, pensaría yo. Ajá. Mauricio. Sí, pues yo quiero retomar un poquito de idea también antes de entrar al tema, como dijo Sebastián, de la distribución, y a recoger un poquito de las ideas que hablaron Rafael y Sebastián para hablar sobre esto. Pienso, obviamente, desde el caso de Guatemala, ¿no? Y creo que también eso es un tema que hablar de cine latinoamericano es complejo también por eso, ¿verdad? Porque no solo es muy distinta la realidad de cada uno de nuestros países a todo nivel, ¿verdad? Te pongo el ejemplo de Guatemala. Nosotros tenemos una cierta cantidad de producciones que, sobre todo en los años más recientes, han estado sonando, incluso en muchos de los festivales, otras producciones más locales que por ahí no se escuchan en las noticias, pero que sí han llenado, digamos, las taquillas, o que han generado bastantes espectadores en distintas plataformas de distribución, tanto en salas como otras incluso en internet, por ejemplo, ¿verdad? Que es otro tema, pero que está ahí. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos instituto de cine aún, ¿no? Es algo que hemos estado haciendo con organizaciones o intentos de organizaciones, ¿verdad? Del gremio cinematográfico, y pues hemos alcanzado algunas cosas, y pues otras todavía son luchas bastante grandes. Nosotros, por ejemplo, no hemos contado con ningún tipo de financiamiento estatal hasta el día de hoy, más allá del programa Ibermedia, ¿verdad? Al que sí pertenecemos. Pero aparte de eso, también creo que es muy distinta la visión no solo de cada país, de lo que se está haciendo o cómo se debería hacer, sino que dentro de el propio quehacer cinematográfico, aunque se hable de nicho, dentro de ese mismo nicho hay muchas miradas distintas sobre el cine, hay muchas miradas distintas sobre
las audiencias, como decía Sebastián, que es importante también alcanzar, entenderlas, ¿no? A quién le estamos haciendo la película. Y sí, creo que también habría que tener en cuenta esto, que muchas veces cuando hablamos de cine, ¿verdad? O cuando logramos participar de espacios donde hablamos de cine, por lo general, siempre está excluido, digamos, o casi siempre está excluido el cine que no está legitimado de alguna manera fuera de nuestros territorios, ¿verdad? Porque parece que siempre esa legitimación tienen que venir de los festivales europeos o de los premios norteamericanos, o de verdad. Entonces, sí creo que es mucho más amplio también y que el público es quien al final también legitima, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de cine, en Guatemala al menos, muchos de los casos que se podrían considerar, digamos, de éxito son casos de películas en ocasiones, por ejemplo, comedias, ¿verdad? Y ahí es un poco toca lo que dice Sebastián, o sea, la gente, el público, ¿qué quiere ver también, verdad? Porque nosotros a veces estamos trabajando sobre temáticas, sobre miradas muy personales y nos sorprende a veces el hecho de que las audiencias no vayan masivamente a la sala a correr a ver nuestra película y tal, pero es muy distinta la realidad a veces que vive incluso las personas que nosotros, que la audiencia, el gran público, digamos, la realidad que vive, la realidad incluso de los propios realizadores, ¿verdad? Que desconozco el caso particular de mis colegas también, pero al menos el mío, por ejemplo, pues el poder hacer cine ha sido un camino largo, pero también ha sido un camino, por otro lado, lleno de privilegios, ¿verdad? Hasta cierto punto, nosotros vivimos en países donde las personas están, sus prioridades y sus necesidades son otras, ¿verdad? Yo vivo en un país donde el 50% de la población tiene desnutrición crónica infantil, ¿verdad? Y seguramente que las prioridades de la población son otras, ¿verdad? Entonces sí creo que eso que mencionaba también Rafael es interesante pensar eh, y mezclando lo que decía Sebastián, o sea, para quién estamos haciendo las películas y también cómo podemos hacerle conectar nuestras películas con esas nuevas audiencias, ¿verdad? Porque también el formato, esto que dice Rafael de que las salas de cine están muriendo es algo también universal que agudizó mucho más todavía el tema de la pandemia, ¿no? Que existió. La sala de cine se ha convertido también en otra cosa, ¿no? Más en una experiencia que termina siendo ahora más del sonido, del 3D, ahora de que no sé, que te escupen en la cara, las butacas de cine, no sé, hay como ahí una necesidad de reinventarse del 3D, de todo esto, para traer a las gentes a la sala. Y es un formato que vemos que no es el formato que está creciendo, el formato de las plataformas, el internet, que es de alguna manera mucho más democrático también, porque hay más oferta también. Entonces hay un momento de crisis, sí, en la forma como se distribuyen las películas. No se ha encontrado todavía en el acceso que se tiene hacia esas películas y cómo se producen también, porque todo nuestro sistema de producción a nivel mundial está también pensado de tal forma de que las películas lleguen a una sala, ¿verdad? Y todo nuestro aprendizaje, nuestro quehacer cinematográfico está pensado en función de las salas de cine. Cada vez menos, pero todavía nuestra gran, digamos, cultura de producción y de distribución es esa, ¿verdad? Es la que rige. Claro. Cuando hace 20 años no existía lo que existe hoy, ¿verdad? Que realmente, pues, es con esto yo puedo hacer una película, ¿verdad? Y si yo puedo distribuirla al día siguiente, en realidad yo la puedo subir a internet. Eh, entonces hay que repensar esa parte. Entonces creo que el reto es también un reto, el reto de la tecnología, el reto de los cambios que existen y cómo nosotros adaptamos, porque no es algo que se puede hacer tampoco de un día para otro. Y yo estoy también, digamos, en esa generación de cineastas que nos ha agarrado, ¿verdad? Como estos cambios bastante abruptos. Yo leía por ahí que el mundo, el índice, digamos, la potencialidad de los cambios, o sea, la velocidad con la que suceden los cambios, es cada día mucho más fuerte, mucho más rápida de lo que se ha vivido en toda la historia de la especie humana, ¿verdad? O sea, cada día nos enfrentamos a que nuestros cambios son más rápidos, ¿verdad? Entonces, no nos da tiempo a veces a nivel incluso de lenguaje, ¿verdad? Y eso puede hablar un poco del lenguaje cinematográfico también, cómo
cómo nos comunicamos, ¿verdad? Y cómo nos vamos adaptando a estos cambios. Es un reto, pero es un reto también que, como todos los retos, está lleno de oportunidades, ¿verdad? Sí. Sebastián, y en relación con lo que menciona Mauricio, ¿cuáles serían los principales mercados de distribución para el cine latinoamericano hoy día? ¿El streaming? ¿Cuál es el rol de los festivales? ¿Cómo ves eso tú? Sí, yo creo que, por un lado creo que efectivamente no podemos ni debemos querer competir con el cine comercial, no de forma peyorativa, sino con el cine en términos masivos. Eh, pero sí recalco la idea de que es interesante que nuestras miradas personales intenten ampliar sus públicos. Eso por un lado, digamos. Eh, por otro, me parece importante recalcar lo de que son los organismos culturales nacionales los que tienen que invertir en que nuestro cine independiente tenga mayores espacios, eso sin duda. Y, y después, en la pregunta concreta, ¿cuáles serían los espacios de distribución? No lo sé. Yo, por ejemplo, con mi película, que es una película que habla sobre el desarraigo en los niños, hijos de exiliados, yo siento que el espacio de distribución más importante de todos es que la película se pase en escuelas. Si lo pienso en términos ideológicos, creo que es una película que tiene que ser vista en todas las escuelas secundarias del mundo para que todos los niños migrantes sepan que ya anteriormente hubieron migrantes como ellos. Eso en términos ideológicos. Ese es un lugar en el que yo quiero que mi peli esté. Pero después, en términos profesionales, yo empiezo a pensar diferente. Y ahí yo me transformo y me convierto en una especie de monstruo que no le basta con el recorrido activista de su película. Y empieza a tener la intención de que su película forme parte de universos mayores, para tener mayor visibilidad. Y ahí es donde un poco yo siento que nos come, que a mí por lo menos, que me come el monstruo de lo profesional. Es tan difícil hacer una película, tarda tantos años y tanto esfuerzo, que una vez que uno la tiene hecha, le pone una cantidad de fichas a la película gigantescas. Y ahí nos empezamos a deformar porque uno quiere que su película llegue a plataformas, que su película esté en todos los festivales. Y la verdad que somos miles de cineastas que estamos formando parte del mismo universo y ese universo es pequeño. Porque películas de entretenimiento, más siempre y cuando te queda tiempo después de jugar a la fichita. Sebastián, creo que se nos cortó. Bueno, de ese cine comercial hay millones. Nosotros tenemos un espacio muy reducido dentro, que hay que aprovechar para hacer todo dentro de los... No volví. No, te nos pegaste, quedó tu cara pegada y estamos escuchando pedacitos de audio. Denle paso al siguiente. Sí, yo creo, ¿no? Rafael, continuemos contigo, por favor. Bueno, es que el tema de la distribución siempre va a ser muy complicado. Ese es como de nuestros mayores retos, obviamente, entendiendo que, y estando de acuerdo con los colegas, que lo primero es entender qué tipo de película tenemos y en la medida en que sepamos qué película hicimos, sabremos a quién nos podemos dirigir, ¿no? Muchas veces pensaron en inversa, hay gente que tiene esa capacidad de comienzo a saber, ok, esta película desde el inicio va a ir dirigida a X o a determinado público. No todo el mundo tiene ese talento. A veces tienen que hacerla y luego descubrirlo, pero bueno, entre antes lo tengas, entre más claro lo tengas desde el comienzo, yo creo que mejor te va a ir como en este proceso de alguna manera, en el papel, ¿cierto? Pero siento que de todas formas es muy complicado, aún en Internet es muy complicado. Fíjate que con el comienzo del Internet, lo primero que se masificó
fue la música, ¿no? Lo primero que la gente empezó como a compartir y existieron algunas bandas, algunos grupos que pudieron hacerse conocidos a través de YouTube o diferentes plataformas y como que era posible descubrir bandas y que pudieran triunfar en un medio que era presuntamente democrático en ese momento. Pero eventualmente Internet hoy en día ha cogido casi que las mismas reglas que la distribución tradicional de toda la vida. Cuando uno entra a YouTube, ya hay disqueras o ya hay como grandes corporaciones que son las que pagan por estar primero, que son las que pagan para que tu motor de búsqueda sea la primera opción. Entonces, al final siempre va a requerir, no importa el canal por el cual tú quieras, digamos que compartir tu película, siempre va a requerir de una inversión fuerte de dinero. O sea, el video on demand requiere promoción, requiere publicidad para tú poder saber que la película existe, para tú poder tener acceso a ella. Entonces, ahí es donde yo creo que si bien hay muchas películas que por internet pueden encontrar un lugar como legítimo, de todas maneras hace falta un apoyo. Hace falta un apoyo y si la película tiene un sentido cultural, social, sí creo que necesitamos ahí, así como tenemos en el caso de Colombia una ley de cine para producir, también necesitamos que haya una ley de cine que nos permita distribuir. ¿Sabes? Como terminar un poquito más la cadena. Acá, por ejemplo, en los últimos 2 meses ha ocurrido algo inédito que yo creo que es un rezago de los efectos de las cuarentenas de la pandemia, que es de repente teníamos en salas de cine 6 películas colombianas, todas de una altísima calidad y todas con diferentes niveles de éxito en festivales internacionales. Películas ganadoras en San Sebastián, películas ganadoras en Cannes, y se empezó a canibalizar nuestro cine colombiano. O sea, antes no teníamos, ahora tenemos unas que compiten en las salas de cine y que de repente se van rápido, al primer fin de semana la sacan, porque precisamente no hay ningún estímulo también para los distribuidores que tienen que mantener un negocio, que es otra realidad, es gente que no puede vivir solamente de la cultura, sino que tienen un negocio montado. Debería haber un estímulo económico o tributario mayor para que ellos sostenieran estas películas más tiempo en las salas. Es muy complejo porque al final todo se reduce a una inversión económica que tiene que venir de algún lado, tiene que venir de la empresa privada o tiene que venir del Estado. Y según el tipo de película debería tener estas ayudas. Habrán películas que tienen primero una ponderación mucho más local y a medida que, no sé, tal vez a nivel de ciudad se pueda necesitar recursos para que dentro de las comunidades, en el caso, por ejemplo, de mi película, para mí era muy importante, es una película que si bien ocurre en el marco del mundo del boxeo, es una película básicamente de una relación padre-hijo y para mí era importante que muchos niños pudieran verla. Entonces también para mí el tema de las escuelas tenía como cierta lógica, pero eso uno no puede llegar de forma personal, uno no tiene el músculo económico para llegar a cada escuela, ahí es donde uno necesita que haya diferentes posibilidades y seguramente no importa cuántos canales tengamos, casi nunca va a haber espacio para todos, es muy difícil, pero que por lo menos existan los canales y que estén y que podamos tener acceso y todos en franca lid competir para poder ver cómo accedemos y cada proyecto se defenderá por sí solo porque el público al final también manda. Pero estoy de acuerdo que faltan son las posibilidades, porque cuando uno hace una película uno se queda como sin posibilidades, son como, ok, ¿qué hago? Toco las puertas a una plataforma, toco las puertas a una distribución de salas o la lanzo de forma independiente por YouTube, por dar un ejemplo. Y ahí se empieza como a limitar un poco, ¿cierto? Teniendo muchas más posibilidades, teniendo muchas más, pero tiene que existir, yo creo que eso tiene que ser política de Estado. A mí me parece que no todas las películas están enmarcadas dentro del entretenimiento, hay muchas películas que tienen también un fin de identidad, de memoria, de país, y que son necesarias y que
por lógica, los entes culturales de cada país debe estimular esto y debe estimular que viajen además entre los entes culturales de los demás países. Me encantaría a mí entender mucho más historias que ocurren en Bolivia, que bueno, como somos cineastas, todos tratamos de acercarnos y todos estamos como con esa inquietud y todos nos estamos viendo, pero los cineastas no somos el público, somos 5, ¿cierto? El público real es un poquito más amplio y eso es lo que queremos que las películas colombianas se puedan ver en un barrio de Paraguay, que en La Habana puedan ver películas que ocurren en México, en fin, ese tipo de, ese diálogo es el que yo sí creo que se debe fortalecer. Y en este caso, estas muestras de cine que ustedes hacen, pero nos permiten visibilizar para ir formando un público, pero hay un trabajo grandísimo por hacer, yo creo que entre entes culturales de los países. O sea, para mí eso es un llamado importantísimo, porque si nos quedamos a merced de las grandes distribuidoras y de las plataformas, sabemos 20 que... segundos, Mauricio. Bien, no, sabemos que por lo general eso va a tener una línea editorial muy hegemónica que no va a permitir justamente la diversidad de lo que somos. Mauricio, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que lo que se ha mencionado es importante, interesante. Por ejemplo, cómo nosotros, creo que los que estamos aquí, pues los 3 que estamos acá, nos dedicamos a la parte de la producción, ¿no? De diferentes roles, pero siempre a la producción, digamos, a esa etapa, ¿no? De las películas, desde pensar la idea hasta tenerla ya pues en la posibilidad de que se proyecte en una pantalla, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo en que la distribución tradicional, o sea, las salas de cine, está pensada como un negocio, como todo, ¿verdad? En el mundo, realmente. Y eso hace que, digamos, las grandes películas contra las que estamos compitiendo, ¿verdad? Digamos, los grandes blockbusters que entran a las salas de distribución, a los circuitos de distribución, o sea, que llegan a estrenarse en salas, sí tienen esto que mencionaba Rafael, ¿verdad? Que es el para quién la vamos a hacer, de qué tamaño es nuestra audiencia, y es una especialidad tal cual, la distribución, que supera incluso muchas veces en términos presupuestarios, digamos, a la producción. O sea, un blockbuster que nosotros vemos y lo que Rafael mencionaba, el tema de la música, este ejemplo, ¿no? Donde sí que hay oportunidades y siempre, como en todos los ámbitos, existen las excepciones, pero la regla es que la publicidad es la que te va guiando un poco hacia qué escuchar e incluso hoy en día, pues a qué película ver. Estas grandes películas contra las cuales no creo que podemos competir, o sea, no es solo creer, sino que es un hecho de que es irreal pensar que podemos competir, porque ellas incluso triplican o en el peor de los casos duplican al menos sus presupuestos, que de por sí ya son millonarios, en invertirlos en publicidad, ¿verdad? Estamos hablando de que una película de $100 millones le invierten $200 millones en publicidad. Entonces, para eso significa que también para ellos es un reto, ¿verdad? Es un reto el llegar a la audiencia. Es un reto que necesita una atención específica, que lleva un trabajo específico en realizarlo, ¿verdad? Y también quiero resaltar que no es, o sea, digamos, eso es el pequeño conflicto que a mí a veces me causa el pensar que esa es una problemática del cine latinoamericano, porque si bien tenemos nosotros este problema, es un problema al que se está enfrentando la industria a nivel mundial, ¿verdad? O sea, en Europa sucede también esto, en Estados Unidos incluso sucede esto, porque nosotros pensamos a veces, digamos, en cine estadounidense, pensamos automáticamente en las comedias románticas, en las películas de superhéroes, pero esa es una pequeña fracción del cine que se hace. Hay muchísimo cine independiente. En Canadá les pasa, obviamente con diferentes posibilidades, ¿verdad? Pero una forma que yo creo que es algo, no, hay algo que es bien importante, que tiene que ver con lo que decía Sebastián, es con la generación de nuevas audiencias, ¿verdad? O sea, cómo nosotros la acercamos con las escuelas, cómo nos acercamos con las personas jóvenes para generar cultura de asistir al cine, ¿verdad? Y de también generar nuestras propias narrativas, nuestras propias formas de contar las historias,
de generar ese interés por nuestras propias historias, y es algo que está comprobado y demostrado que es posible, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos vemos en nuestra propia pantalla, y eso yo no conozco, confieso puntualmente los casos de Chile y de Colombia en lo que voy a decir, pero al menos en Guatemala, digamos, muchas de las películas que realmente han generado una euforia de la gente por irlas a ver al cine, que la masa se mueve al cine o que las buscan comprar incluso es otro tema, ¿no? En su copia pirata o la van a buscar en internet, pero al menos la gente habla mucho de la película, y que tú llegas a un lugar, a cualquier lugar. Ese es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando voy a comer a algún lugar, por ejemplo. Estoy en un lugar aleatorio, preguntarle a la persona que trabaja ahí, oye, ¿qué películas has visto tú? Guatemaltecas, ¿no? Y es interesante que las películas que te mencionan son las películas populares, a menos en Guatemala, ¿no? Las comedias, las películas de terror, y muchas veces no son las que nosotros como gremio, como esas 5 personas que decía Rafael, conocemos o a veces incluso pues reconocemos, ¿no? Ese tipo de películas que van a festivales, que es una forma de distribución, que estrenaron en sala incluso, ¿verdad? Entonces, sí creo que tiene que ser una cuestión, una mezcla, ¿verdad? Entre el reconocimiento del Estado de eso. Yo, por ejemplo, me sorprende que un país, digamos, sin una ley de cine, sin instituto de cine como Guatemala, por ejemplo, está enfrentando los mismos retos que un país como Colombia, por ejemplo, porque vemos en Colombia, hasta donde entiendo, tienen una de las mejores leyes en cuanto a incluso la cuota de pantalla, porque yo si no recuerdo mal, en Colombia hasta te ponían cortometrajes antes de los propios blockbusters, ¿no? Y eso, cortometrajes colombianos, ¿no? Eso es impresionante. Y pues eso tampoco es la solución completa, ¿verdad? O sea, es que hay que encontrar un equilibrio, porque el tema del cine, como cualquier otra industria, porque veámoslo, no lo veamos desde el lado ahora, ¿no? Ideológico, sino estamos hablando de distribución desde el lado de generar políticas, ¿verdad? Políticas que impulsen a la producción y la distribución del cine local. Como industria necesita tener una sostenibilidad, ¿verdad? Necesita tener una sostenibilidad cultural, pero también económica, ¿verdad? Y entonces hay que encontrar un equilibrio. Si tú ves países que tienen políticas públicas, entre comillas, exitosas, ¿verdad? De incentivo al cine, por ejemplo, 30 segundos, Mauricio. Gracias, gracias. Sí, por ejemplo, Francia, digamos, o países que vemos que la gente local consume el cine, que tienen todo tipo de películas, desde las más íntimas, autorales, hasta las más comerciales. Todas, el 100% de las películas son acompañadas en todas sus etapas por las políticas públicas, ¿verdad? Porque yo creo que no deberíamos separar tampoco las películas que son, digamos, entre comillas, culturales, o las que son comerciales, porque para mí las películas que son comerciales necesariamente también son culturales, y las películas culturales también deberían tomar en cuenta la parte comercial. Entonces, encontrar un equilibrio. Obviamente están siempre los casos, hay todos los tipos de cine, pero creo que ese es el gran reto, como tratar de vernos todos en una misma regla, cuando como cineastas y también como industria somos muy distintos, ¿verdad? Ajá. Y ya para ir cerrando, bueno, yo creo que ya de alguna forma ya empezamos a conversar sobre el último tópico que que quería plantearles, que es qué piensan, hacia dónde vamos, cuál es el futuro, qué es lo que continúa de aquí hacia adelante con este tema de la distribución del cine latinoamericano. Sebastián, ojalá ahora podamos... Bueno, vamos a probar. Sí, Vamos a probemos, probar. ¿Me dale, escuchan? dale. Sí, te escucho bien. Nada, un placer escucharlos, la verdad. Me parece que sí, que lo principal son las leyes de cine, y lo principal es saber de dónde los estados van a sacar el dinero para financiar la cultura, porque claramente la cultura y nuestras películas sobre todo no generan dinero. Entonces, bueno, sí generan industria, generan dinero, pero no generan mucho público, por lo cual tampoco generan demasiado dinero. Evidentemente la cultura nacional tiene que sacarle dinero a las grandes empresas capitalistas para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro cine. En ese sentido, las leyes de cine, por ejemplo, la Argentina le cobra un impuesto de un 0,5% de las ganancias a las grandes empresas de radiodifusión.
Evidentemente nosotros no vamos a hacer cine de las entradas que vendamos en nuestras películas, obviamente, ¿no? Entonces, me parece que estamos de acuerdo en eso. Y por otro, ¿cuál es el futuro? Pues yo creo que así como le tenemos un amor inmenso a las salas de cine y como le tenemos un amor inmenso a poder ir a las salas para encontrarnos, que es algo que estamos poniendo mucho en valor ahora, post pandemia, yo creo que también hay que poner en valor el streaming, porque yo documentalista he podido ver muchas más películas durante pandemia y ahora que se proyectan en streaming y por internet que antes. Y eso también es elitista. O sea, yo también, por ejemplo, cuando vivía en Buenos Aires y quería ir al Bafisi, yo no tenía tiempo de llegar a las salas a ver cine. Y entonces el festival es una vez al año y ni siquiera uno que se dedica a eso tiene capacidad de acceder a esas películas y verlas. Entonces me parece que tenemos que empezar por la base, que es tener la capacidad de ver nuestras propias películas. Así como empecé cuestionando el gueto, creo que ni siquiera el gueto o el nicho está saciado en su capacidad de ver las películas. ¿Cuántas películas de realizadores independientes latinoamericanos sabemos que existen y han estado en festivales y no hemos alcanzado a verlas y después no hay manera de verlas nunca más? O sea, no solo no somos comerciales, no solo no llegamos a las salas, no solo no competimos con los monstruos, sino que tampoco podemos ver nuestras propias películas. Entonces, por suerte, en cada uno de los países de América Latina, creo, en casi todos, ya existen como las plataformas de online donde están las películas producidas. En Argentina está Cinear, que están casi todas las películas financiadas por el Inca. En México está Filmin Latino, que están casi todas las películas independientes. En Chile está Onda Media. Digo, me parece que están empezando a existir esas plataformas que no son masivas, lamentablemente, pero que por lo menos nos permiten ver nuestro cine. Porque, digo, si no, es muy factible que Rafael no pueda ver mi peli si no se la mando yo. Porque estas plataformas locales están geolocalizadas. Entonces, claro, yo puedo tener mi película en Cinear en Argentina, como tengo una de mis pelis, pero nadie puede ver esa película más que los argentinos porque está solamente para Argentina. Entonces, el problema es que ni siquiera, no solamente no estamos creciendo en términos de masividad, sino que hay veces que ni siquiera podemos ver nuestras propias películas. Pero bueno, eso. Ahí sí lo logramos, Sebastián. No se cortó. Rafael. Yo creo que todo lo que, de forma consciente e inconsciente, todo lo que estamos en esta industria, tenemos algo como de obstinados, de luchadores, como de, sabemos desde que uno comienza a tomar esa decisión de me voy a dedicar al cine, todo el mundo te dice cómo va a hacer eso, en fin, es como una montaña altísima, ¿cierto? En donde cada quien escala como puede, a donde va llegando, es como un gran reto. Entonces, ese mismo cuero que un poquito que como que nos fortalece y por otro momento nos deprime, como cada momento de la carrera, es el que nos tiene aquí ¿y para dónde vamos? A seguir luchando. O sea, como que yo creo que es simplemente estar todo el tiempo. Eso es una cosa de trabajo 24/7. Así como las películas se vuelven como una obsesión y todo el tiempo, como dice Sebastián, que queremos ver cómo la hacemos, y todo el tiempo, bueno, y cómo la haremos mejor. En fin, como que todo el tiempo estamos como trabajando, inclusive en el momento más desconectado de la vida, seguimos pensando en eso. Eso es lo que tiene el cine, que no es un trabajo de 8 a 5, de 8 a 6, en el cual tú te desconectas y se vuelve una forma de vida y uno se vincula de forma muy personal con sus películas, sean comerciales o no. De acuerdo con Mauricio, dividirlas es una cosa que hacen los mercados, pero que no deberíamos hacer los cineastas, porque al fin y al cabo, películas son películas, sí. Cada quien verá lo que quiere ver, pero sobre todo, yo creo que es seguir buscando y luchando por los espacios,
obviamente luchando de la mejor forma, cómo seducimos a los espectadores, cómo convencemos a los gobiernos para que nos apoyen, cómo también acercamos a la empresa privada. En fin, esta es una lucha constante que tiene muchos frentes. Entonces, es muy difícil saber para dónde vamos porque el mismo cine no sabe para dónde va. El mismo cine está luchando. Mira Cannes haciéndole la gran gala a Tom Cruise. O sea, cosas que eran impensables, ahora es como una reivindicación de la experiencia de la sala de cine, porque Top Gun está hecha solamente para salas y la gente lo aplaude. Hace 5 años hubiera sido pésimamente visto eso. El cine está cambiando con los ritmos que estamos cambiando. No tenemos ni idea para dónde vamos. Yo creo que lo que hay es que luchar por los espacios, y luchar desde lo íntimo hasta de cara afuera, ¿no? Como sí me parece importante cómo podemos seducir al espectador. Eso es lo primero, cómo podemos seducir a una audiencia, cómo podemos lograr que se interesen por ver nuestra película por personal y autor, cómo logramos que una persona que no sea necesariamente de ese nicho entre a verla y se sorprenda o se aburra, no importa, pero que la vea. Que hable mal o que hable bien, pero que se acerquen un poco más. Creo que debe ser. Entonces, y por otro lado, esa lucha en conjunto como bloque para que los estados se interesen más por apoyar también la industria, ¿no? Porque al final es que el audiovisual ya hace parte de la vida de todos los niños hoy en día. O sea, ya, ya mis hijos se criaron en audiovisual, ellos cogen una tablet y manipulan eso con una facilidad. A nosotros nos tocó esa transición, ¿no? Nos tocó esa transición de que teníamos 2 canales de televisión, una sala de cine. Ahora hay muchas más ventanas, muchas más posibilidades. Entonces, creo que es como una lucha integral lo que debe ser nuestra, por lo menos nuestro objetivo y nuestro norte, porque poder predecir para dónde va esto es muy difícil. Yo no creo que la experiencia de la sala de cine muera, honestamente. Sí creo que está cambiando y se está reduciendo, ya no será tan masiva, pero igual la gente sigue yendo a los centros comerciales, yo sigo yendo a veces a funciones que están llenas, otras no, pero sí hay unos hábitos que no se van a perder, sino que están cambiando y se están tal vez dividiendo, ¿no? O sea, inclusive las nuevas generaciones prefieren ver cosas más cortas, que si ven cortometrajes más que largometrajes. Esto ya está en entredicho porque la gente hace maratones de 6 horas de una serie. Entonces, al segundo, final, Rafael. bien, no, al final es luchar desde las historias que interesen, hasta encontrar que nos paren bolas, que nos presten atención para poder tener también las ventanas. Es luchar. Mauricio, ¿de qué piensas tú? Pues mira, es como dicen los compañeros, incierto, ¿verdad? Pero sí que hay cosas que se pueden ir viendo. Por ejemplo, yo creo que porque algo positivo tienen que tener todos estos cambios, ¿verdad? Yo siento que lo que nos ha dado esta transición, o al menos el crecimiento de la parte de las plataformas, porque estoy de acuerdo en que la sala nunca va a morir como experiencia, ¿verdad? Se reinventa. Pero creo que las plataformas lo que nos ha dado es esa, de alguna manera, democratización del público de escoger lo que quiere ver. Y mientras haya audiencia, siempre va a funcionar la producción. Entonces yo siento, pensando un poco, ¿no?, antes de ir al futuro, al pasado, ¿no? Como cómo nace también esta experiencia del cine. Porque no es la primera vez que algo llega y afecta, ¿no?, a la industria, ¿no? Por ejemplo, la industria tembló cuando surgió la televisión, se pensó que se iba a morir la sala, hubo ahí nuevos lenguajes, ¿no? O cuando llegó el sonido, por ejemplo, al cine, pero de su origen, digamos, el cine siempre ha sido un espectáculo, ha estado en contacto directo con la audiencia, o sea, el objetivo ha sido traer a las personas para poder que luego empezó a tener que los noticieros, ¿no? Se empezó a encontrar otras utilidades, pero el cine siempre ha estado en contacto directo con las audiencias. Y yo creo que también el intento de hegemonizar de alguna manera los conceptos del cine ha hecho con que nos alejemos de alguna manera en algunos ámbitos de pensar en la audiencia, ¿verdad? Sino que a veces pensamos en las películas porque son las que a mí me gustan, por las que a mis colegas le gustan, pero no estamos pensando en la audiencia, que al final es la que sostiene la distribución.
porque si no es como querer, es un poco querer imponer, ¿no? Nuestra película. Entonces, sobre todo en nuestros países, repito, ¿verdad? Donde las prioridades a veces son otras y a veces y muchas veces los niveles culturales son otras. Por ejemplo, en Guatemala el nivel de analfabetismo es muy alto. El nivel de pobreza extrema es muy alto, entonces sí hay que pensar, hay que entender también a nuestras audiencias, porque no es lo mismo incluso la audiencia de Chile que la audiencia de Guatemala, por ejemplo, son muy distintas las realidades y la distribución piensa en función de la segmentación del público, ¿verdad? Y de cuál es el recorrido que hace un espectador durante su día a día para poder enterarse de una película. Por ahí alguien se sube al metro y ve una pantalla donde se puede proyectar y abre su teléfono, pero por ahí el recorrido del 40% de la audiencia en un país es buscar qué comer, ¿verdad? Durante todo el día. O sea, hay diferencias muy grandes en la audiencia y de cómo estamos conectando a ellas. Y hay formas distintas de llegar también, porque yo puedo llegar a través de un Netflix o puedo llegar también con una pantalla, una comunidad y proyectar una película. Entonces, hay diferentes modelos. Algo curioso que mencionaron era el Top Gun y a mí, porque a mí me tocó estrenar en Guatemala nuestra película Cadejo Blanco justo cuando estaba estrenando Top Gun y fue una pesadilla porque literalmente recibimos correos, o sea, literalmente diciendo que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo porque de los exhibidores, ¿no? Que no nos iban a dar el espacio, es una cadena en específico, la más grande de este país, de que llega a las mayores comunidades, porque Top Gun iba a estrenar y ellos no podían perder ese negocio, no nos iban a dar ni una sala. Y así fue, no nos dieron ni una sala, esa cadena. Pero curiosamente, por ejemplo, en la comunidad donde filmamos Cadejo Blanco, que fue en Izabal, en el fin de semana de estreno, nuestra película hizo más espectadores que Top Gun en otra cadena de cine. ¿No? Es porque la audiencia decide. O sea, al final, aunque tú hagas mucha publicidad, aunque metas al Tom Cruise y todo, la audiencia sabe lo que quiere. Y eso a mí me demostró y me da mucha fuerza en entender que sí dependemos de la audiencia. Entonces yo creo que el futuro es reconectarnos con la audiencia y dejar ir un poquito también nuestros modelos de producción que muchas veces van amarrados del, no sé, del reconocimiento, del estar en este festival o el otro, pero tenemos que abrir los ojos y observar que también, ¿por qué hoy un video de 10 segundos o de 40 segundos que lo hace, que se pone en un TikTok, llega a tener 100 millones de visualizaciones, a veces 30 millones de visualizaciones, ¿verdad? En un mes, cuando nuestras películas a veces están haciendo 40,000 espectadores, cuando nos va, si nos da 40,000 espectadores en nuestros países, no sé en los de ustedes, pero ya es un éxito rotundo, ¿no? A veces estamos haciendo mucho menos y nos damos cuenta que cuando la película sale o se filtra, digamos, y mucha gente la ve, aquí ha sucedido eso, películas que terminan en YouTube, te das cuenta que llegan a tener cientos de miles de visualizaciones, en muchos casos millones de visualizaciones. Entonces, para concluir, porque es un tema bastante largo, yo siento que nosotros ahorita en este momento que estamos viviendo, estamos yendo hacia escuchar más a nuestras audiencias y a nuevos modelos de producción que se desprendan un poco también de los clásicos, que nos permita comunicarnos de forma más directa con nuestras audiencias. Muchísimas gracias. Parto por saludarlos, Sebastián. Muchas gracias por tu participación, ahí con los problemas técnicos con los que tuvimos. Mauricio, un placer conocerte. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Volver a agradecer al Ministerio de la Cultura y de las Artes del Gobierno de Chile, a todas las embajadas involucradas, dejar a la gente, a todos y a todas totalmente invitados a que vean las películas que se van a estar pasando aquí en la muestra de cine iberoamericano. Hay varios lugares que pueden revisarlo en la página web de la muestra, en donde se están presentando. De nuevo, muchísimas gracias por toda la experiencia transmitida, por toda la buena onda. Mi nombre es Juan Carlos Soto, soy coordinador de la Escuela de Comunicaciones de Santo Tomás y muchísimas gracias nuevamente por el tiempo que nos han regalado. Que estén muy bien, muchísimas gracias.